La competición por convertirse en el mayor ninja de todos los tiempos comienza con Naruto to Boruto Shinobi Striker, el nuevo juego de lucha de la desarrolladora Soleil basado en la popular franquicia. Más exactamente, estamos ante un título de lucha tridimensional que en esta ocasión se centra en el multijugador online, con batallas de 4 contra 4 en las que la colaboración entre jugadores es la clave para ganar, desarrollándose los combates en escenarios bastante amplios con diferentes alturas que os permitirán elaborar estrategias para intentar haceros con la victoria. Nada más comenzar, os toca crear el personaje que utilizaréis a lo largo del juego, eligiendo su aldea natal, sexo, cuerpo, rasgos faciales e incluso su voz, entre otras posibilidades. Al principio no hay demasiadas opciones, así que tendréis que desbloquear nuevos elementos al completar misiones, ganar combates, subir de nivel o bien comprarlas en la tienda. En este sentido, nos hubiera gustado encontrar más elementos distintivos, ya que al final todos los objetos que conseguimos se basan en los personajes de la serie. Un aspecto muy importante es que hay 4 roles diferentes que determinan nuestro papel en los combates, tratándose de ataque, ideales para los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, a distancia, que se centra en atacar desde la lejanía, defensa, con la misión de proteger al grupo con armas pesadas, y curación, cuyo rol consiste en cuidar de sus compañeros. Formar un grupo equilibrado puede suponer la diferencia entre la victoria o la derrota, así que es recomendable pensar detenidamente la decisión. Los controles por su parte no funcionan nada mal, y aunque al principio cuesta un poco acostumbrarse a ellos, pronto estaréis formando diferentes estrategias. Podemos movernos libremente por el escenario, saltar, subir por las paredes, realizar grandes saltos o utilizar un kunai con cable para alcanzar muros lejanos. Al entrar en la acción, contamos con un ataque de corto alcance y otro fuerte que combinados dan lugar a diferentes movimientos, así como la posibilidad de lanzar herramientas ninja, bloquear, desviar al rival mientras nos defendemos o utilizar el cambiazo. No podían faltar, por supuesto, las poderosas técnicas ninja, llevando cada personaje hasta 2 diferentes a utilizar siempre que los deseemos, con el inconveniente de tener que esperar a que se recarguen o bien rellenarlas con chakra para volver a usarlas. Además, también tenemos las técnicas definitivas, que son las habilidades más poderosas de todo el juego, aunque para activarlas nos toca llenar su respectivo indicador. Al participar en combates iréis ganando puntos con los que subiréis de nivel y en consecuencia desbloqueando nuevos elementos de personalización, maestros y más misiones. Este es uno de los puntos más destacados del juego, habiendo numerosos objetos a conseguir que os mantendrán enganchados durante mucho tiempo. Asimismo, os contamos que una pequeña parte de la Villa de la Hoja nos sirve como menú, desde donde podemos visitar la biblioteca de técnicas ninja para elegir un maestro del que aprender técnicas, la posada, donde cambiar el aspecto y técnicas de nuestro personaje, la tienda de herramientas ninja para tasar pergaminos, comprar o vender, la arena RV de técnicas ninja, lugar en el que entrenar y realizar las misiones que nos encomiendan, ya sea en solitario o en cooperativo, y la hacienda de Hawkeye, que nos invita a competir contra otros jugadores online. Las misiones de la arena RV de técnicas ninja son entretenidas y variadas, pero no esperéis nada demasiado trabajado, siendo más una zona de entrenamiento que una historia compleja. Además, para desbloquear sus misiones tendréis que cumplir ciertos objetivos o conversar con los personajes que encontraréis por la villa, estando divididas en rangos. En los enfrentamientos online, que son la verdadera esencia del juego, hay 4 disciplinas: combate de banderas, en el que hacernos con banderas para llevarlas hasta nuestra base; combate de bases, donde cada equipo intenta hacerse con el mayor número de bases; combate en el que gana el equipo que más rivales derrote; y combate de barreras, donde un equipo defiende un sello mientras el otro intenta hacerse con él. Es un juego realmente entretenido a pesar de su simpleza, pero cuya diversión depende del grupo de jugadores que nos toque en cada partida, su rol y la disposición de los mismos a realizar la misión marcada, ya que muchos se centran simplemente en la lucha, siendo un verdadero placer cuando encontramos un grupo variado que plantea estrategias para conseguir el objetivo.
La duración del juego es muy extensa, si bien nos hubiera gustado encontrar una buena historia y más modos para un jugador, por lo que al centrarse en el multijugador, el mayor incentivo lo encontraréis en ir desbloqueando nuevos elementos de personalización y subiendo de nivel, volviéndose el personaje cada vez más poderoso. Ya por último, el apartado gráfico es correcto, si bien no alcanza la calidad de los títulos de la franquicia desarrollados por CyberConnect 2. Los personajes están bien modelados y animados, a pesar de que el cel shading no es el mejor que hemos visto, mientras que los escenarios son amplios y cuentan con muchos detalles, echando en falta algo más de interactividad con los mismos, aunque la peor parte se la lleva el cámara, que está constantemente cambiando de posición, volviendo los combates un tanto caóticos. Finalmente, a nivel sonoro, tenemos melodías simples, buenos efectos de sonido y voces en inglés o japonés, siendo a nuestro gusto mejor estas últimas por ser además las que escuchamos en el anime, y para acompañarlas tenemos textos perfectamente traducidos al español. Como conclusión, Naruto to Boruto Shinobi Striker es un título centrado en el multijugador online que resulta entretenido si encontramos un buen juego de jugadores, siendo el principal aliciente el ir desbloqueando nuevos elementos de personalización y técnicas para nuestro personaje. Las misiones para un jugador os servirán sobre todo como entrenamiento, mientras que las modalidades online se nos antojan un tanto escasas, siendo este su mayor problema. Si os gusta el universo de Naruto, así como crear y desarrollar a vuestro propio personaje, estáis ante una buena opción, aunque al ser un juego centrado en su multijugador, su éxito dependerá mucho de su comunidad.